Los siglos XII y XIII habían marcado el apogeo de la Iglesia y del Papado. Se construían imponentes catedrales, se movilizaban cruzadas. Grandes santos y teólogos de la talla de un Tomás de Aquino imprimían cohesión y unidad doctrinal a todo el continente europeo. La sociedad civil y el arte estaban impregnados de cristianismo. No se sospechaba entonces que la barca de Pedro iba a atravesar en los 3 siglos siguientes tiempos borrascosos de decadencia, crisis y por fin renovación. Al alborear el siglo XIV, en 1305, ocurría ya un hecho insólito. Un papa, el francés Clemente V, rehusó trasladarse a Roma, entonces insegura a causa de la anarquía reinante en los estados pontificios, y decidió instalar su corte en Aviñón, una alegre ciudad provenzal a orillas del río Ródano. No fue una mudanza provisional, sino el inicio de lo que se llamó la segunda cautividad de Babilonia, que duraría más de 70 años, hasta 1378, fecha en que se inicia el gran cisma de Occidente. 7 serían los papas que residieron en Aviñón: Clemente V, Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI, y 2 antipapas, Clemente VII y Benedicto XII. No son figuras brillantes, pero sí honestos trabajadores de buenas costumbres. La influencia francesa se mantuvo durante todo ese periodo. No solo los pontífices eran franceses, sino que lo eran también 113 de los 134 cardenales creados por ellos. Se comprende así que los papas de Aviñón consideraran la monarquía francesa como brazo secular del pontificado, como antes lo había sido el imperio. Como reacción, los ingleses, que estaban en guerra con Francia, empezaron a modelar una iglesia nacional sometida al rey. En las universidades, todas ellas nacidas al amparo de la Iglesia, surgían en torno a 1328 doctrinas que iban a tener tremendas consecuencias. Guillermo de Ockham, franciscano, profesor en Oxford, rechaza la infalibilidad pontificia y niega además la posibilidad de comunicar la inmanencia y la trascendencia, con lo cual, sin darse cuenta, abre el camino para una negación a la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que era la base de la doctrina de Santo Tomás. Y al mismo tiempo, un sector dentro del franciscanismo extremista lo que afirma es un movimiento de pobreza radical con Miguel de Chesena y algunos otros que cambian la noción de la virtud de la pobreza. 4 años antes, el rey de romanos, Luis de Baviera, empezó a negar cualquier autoridad al Papa, excepto en lo tocante a la vida espiritual. En 1328, rompiendo con la tradición instaurada por Carlomagno al ser coronado por León III en el año 800, Luis se hizo coronar emperador en una ceremonia laica. En ese mismo año, Ockham rechaza la obediencia al Papa en cuestiones doctrinales. Era pontífice entonces Juan XXII que, instalado en Aviñón, se esforzaba por reconstruir la autoridad en la Iglesia. También ese año en Aviñón el poeta Petrarca encuentra a Laura y cree descubrir que el amor no es sino mero desorden de sensaciones. En Múnich, los rebeldes Ockham y Chesena hallaron amparo en la corte de Luis II de Baviera y a su disidencia la llamaron modernidad. En la bella capital bávara y bajo la dirección de un antiguo rector de París, Marsilio de Padua, elaboraron un texto revolucionario, el Defensor Pacis, que proclamaba la absoluta supremacía del Estado y su independencia frente al pontificado. Si el rey, príncipe, soberano o emperador tiene a su cargo lograr el bien absoluto de sus súbditos, piensan, en ese bien absoluto entra también la salvación eterna y por consiguiente no debe quedar ningún resquicio de autoridad espiritual que escape a la posibilidad de acción del poder temporal. El Papa, en ese caso, quedaba reducido a ser una cabeza pastoral de la Iglesia
pero sin las atribuciones disciplinarias que hasta entonces se le habían reconocido. Algunos eclesiásticos se dejaron ganar por esta doctrina. Fue creciendo así a lo largo del siglo XV una tendencia a considerar al colegio cardenalicio como elemento director en la vida de la Iglesia. Se pretendió incluso que los papas, antes de la elección, se comprometiesen a someterse a las directrices del colegio. Pero ninguno de los pontífices, una vez consagrados, aceptó esa condición. El poder de las llaves que ellos recibían había sido otorgado por Cristo directamente a Pedro y a sus sucesores. De ahí que el colegio cardenalicio no sea más que el instrumento de que el Espíritu Santo se vale para escoger al vicario de Cristo. Pero aun admitiendo esto, algunos cardenales creían que les tocaba a ellos decidir si una elección era o no válida. El pueblo, por su parte, vivía todavía en los siglos XIV y XV ajeno a esas disputas doctrinales y su religiosidad se enriquecía con múltiples novedades. Las cofradías de laicos agrupados por profesiones, la devoción a la Sagrada Eucaristía, las bendiciones con el Santísimo Sacramento, el rezo del Rosario y el Vía Crucis, entre otras. El fervor catequético de un San Vicente Ferrer o una Catalina de Siena atraía multitudes. Las misiones rurales, el teatro sacro y las procesiones propagaban la fe por pueblos y ciudades. En Aviñón, al tiempo que se levantaba con sobriedad cisterciense el Palacio de los Papas, estos se esforzaban por restablecer la autoridad pontificia. Aunque fueron fuertemente combatidos, consiguieron una base económica suficiente, capacidad organizativa, que las monarquías trataron luego de copiar, y control sobre los nombramientos eclesiásticos. En el terreno doctrinal, los papas de Aviñón mantuvieron el dogma. De entonces data la primera definición solemne de los derechos naturales que asisten a toda persona humana en cuanto es criatura de Dios. Pero el exilio aviñonense era una solución provisional. La cabeza de la Iglesia debía estar en Roma por ser la sede del sucesor de Pedro. Por eso, desde 1350, los papas trataron de conseguir la pacificación del territorio romano a fin de volver a ocupar su sede. A ello le surgían, entre otros, Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. La necesidad de una reforma de la Iglesia partía de un cierto grado de indisciplina que se había difundido por todo el Occidente y que era a su vez consecuencia de las dificultades económicas que la gran crisis del siglo XIII al XIV había traído consigo. Como algunos universitarios en París, por ejemplo, reclamaban, la reforma tenía que ser en la cabeza y en los miembros, o, para decirlo de otra manera, cambiar las estructuras jerárquicas que hasta entonces habían existido en ella. Pero en cambio hay otro sector, en donde brilla con luz inextinguible Santa Catalina de Siena, que piensan que la reforma tiene que venir por una transformación interior, que alcanza, en teoría, a todos los fieles y no únicamente a las estructuras. Puede decirse que esta segunda opción fue predominante en los países latinos, en España, en Italia y en gran medida en Francia. En cambio, la otra fue exhibida como un proceso de recuperación en Inglaterra y de una manera especial en Alemania. Terminada la época de Aviñón, los reyes franceses aprovecharon el cisma de Occidente para acentuar su autoridad sobre la Iglesia. En 1398, Francia retiró su obediencia al Papa español de Aviñón, sin que por eso obedeciera al de Roma. Paralelamente se extendían por Inglaterra y Alemania las doctrinas del libro de Marsilio de Padua, que definía a la Iglesia como una sociedad humana creada por los fieles. El Evangelio pasaba a ser un código de conducta sin que pudieran ser condenadas sus interpretaciones personales. Rechazaban también el poder de las llaves, como consecuencia de la negativa a aceptar la doctrina del cuerpo místico, de modo que el Papa no era otra cosa que un primum inter pares. La autoridad suprema pertenecía a la comunidad, cuya expresión, según los nominalistas, era el concilio. Entre 1351 y 1353, el Parlamento inglés aprobó dos leyes que prácticamente sometían las comunicaciones de los obispos con Roma a una censura rigurosa por parte de la corona.
Había llegado el momento de regresar a la ciudad eterna. El cardenal Gil de Albornoz, cuyas relaciones con la Reforma española son claras, logró pacificar los estados pontificios creando un ambiente propicio. Fundó entonces en Bolonia el Colegio Español, que serviría de modelo a los futuros reformadores universitarios. La paz permitió a Urbano V regresar a Roma en 1367. Allí le esperaban malas noticias. El cardenal Albornoz, que había facilitado su retorno, acababa de morir. Eso le privaba del apoyo de la persona que mejor podía administrar los dominios temporales del Papa. La situación se hizo tan difícil que decidió volverse a Aviñón en busca de libertad. Su muerte, casi inmediata, fue interpretada como una especie de aviso del cielo. Le sucedió Gregorio XI, que al fin acogió las instantes súplicas de Catalina de Siena y en 1377 volvió a establecerse a orillas del Tíber, afirmando que esta vez sería la definitiva. Pero los ánimos en Roma se encresparon y era de temer que la mayoría del colegio de cardenales impusiera un nuevo retorno a Aviñón. Gregorio XI murió apenas un año después y entonces el ambiente se hizo explosivo. Grupos por las calles amenazaban a los cardenales pidiéndoles un papa romano o al menos italiano. La multitud enardecida acabó invadiendo la sala del cónclave. Para entonces los cardenales, siguiendo las sugerencias del único español, don Pedro de Luna, habían elegido a un miembro de la curia, no cardenal, que tomó el nombre de Urbano VI. Este anunció que las reformas iban a comenzar despojando a los cardenales de su poder. Esto pudo ayudarles a cambiar de opinión. Se reunieron en Fondi, en el reino de Nápoles, y prácticamente por unanimidad declararon que la elección de Urbano era inválida porque los tumultos les habían impedido votar libremente. Celebraron un nuevo cónclave y eligieron a uno de los suyos, Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII, que no figuraba en la lista reconocida de los papas. Había pues dos papas. Clemente VII optó por regresar a Aviñón y Urbano VI permaneció en Roma. Europa se dividió en dos obediencias. Las fuerzas estaban muy equilibradas, incluso los santos más notables de la época militaban en uno y otro bando. Santa Catalina de Siena estuvo al final del lado romano y San Vicente Ferrer en la obediencia de Aviñón. Esta división afectó a la estructura política de Europa. Las monarquías aliadas de Francia, España y Escocia se insertaron en la obediencia de Aviñón, mientras que Inglaterra y Alemania se afirmaban en la fidelidad a Roma, eso sí, sin tener muy en cuenta las disposiciones pontificias. Si trazamos sobre un mapa los espacios de ambas obediencias, descubrimos que coinciden aproximadamente con la división que iba a producirse con el protestantismo en el siglo XVI. Las universidades fieles al tomismo se inclinaron a favor de Aviñón. La de París expulsó a los nominalistas. Los occamnianos fundaron entonces nuevas universidades, entre ellas la de Wittenberg, que sería el centro de difusión de sus errores. Uno de los más famosos maestros de Wittenberg, un siglo más tarde, fue Martín Lutero. Clemente VII, por el contrario, premió a la Universidad de Salamanca, elevando su capacidad de doctrina, y a la de Valladolid le otorgó permiso para efectuar la disección anatómica de cadáveres. Por lo que se refiere a la reforma de la Iglesia, en los países de la obediencia de Aviñón se fortalecieron las tres corrientes: de observancia, consistente en volver al espíritu primitivo y original de cada familia religiosa; de contemplación, que favorecía una piedad intimista y personal; y de devoción moderna. Pero en Inglaterra surgió ya con Wycliffe, formado en Oxford, un proyecto de nueva iglesia, despojada de su jerarquía y de sus rentas. Este movimiento, condenado por los obispos, se contagió también a Europa Central, en donde daría origen al husismo. En ese caldo de cultivo se insinuaban ya tesis contrarias a la presencia real de Cristo en la Eucaristía y al valor de los sacramentos, al tiempo que se proponía someter la autoridad espiritual al poder temporal. El cisma de Occidente no fue un cisma en el pleno sentido de división. Hubo una doble cabeza dentro de una iglesia que seguía sintiéndose no solo doctrinalmente, sino también disciplinariamente unida. Por eso, los maestros de la Universidad de París, que realizan una encuesta con muchos detalles, llegan a la conclusión de que existen tres medios alternativos, naturalmente, para poner término a esta división. Uno es la que llaman vía sectionis,
que consiste en que los dos papas renuncien y el Colegio de Cardenales pueda elegir un nuevo pontífice sin disputa. Otra es la vía transactionis, que se trata de una negociación, nombramiento de árbitros en todo caso, que determinen cuál de los dos papas debe seguir por ser el legítimo, y la otra es la vía del concilio. Pero la vía del concilio es la más peligrosa, porque significaba, sin duda alguna, entregar el poder de la Iglesia de manos del Papa a una asamblea conciliar muy numerosa. Al morir Urbano VI, los cardenales, en lugar de elegir a su rival Clemente VII y acabar con el cisma, proclamaron a Bonifacio IX. Lo mismo hicieron los de Aviñón, que al morir Clemente eligieron por unanimidad al aragonés Pedro de Luna, que tomó el nombre de Benedicto XIII. Bonifacio IX se consideraba legítimo sucesor del primer elegido y solo aceptaba negociar sobre la obediencia que todos le debían. El Papa Luna proponía que ambos papas renunciasen al mismo tiempo. Los duques de Borgoña, Berry y Orleans, que gobernaban Francia con respaldo de la Universidad de París, querían arrancar a Benedicto su renuncia escrita y negociar con ella la unidad de la Iglesia con su rival. Francia sería así el árbitro. Benedicto XIII se negó a someter la autoridad del vicario de Cristo a los poderes temporales. Su pariente Martín I, rey de Aragón, acudió en su auxilio y pudo huir del palacio de Aviñón, en donde le tenían cercado. Ya en Marsella propuso a Bonifacio IX y luego al sucesor de este, Inocencio VII, entrevistarse en un lugar neutral. Pero ambos se negaron, pues eso significaría el reconocimiento de que Urbano VI había carecido de legitimidad. Cuando el veneciano Angelo Correr se convirtió en Gregorio XII, brilló un rayo de esperanza. Los dos papas acordaron entrevistarse, pero el rey de Nápoles, Ladislao, temiendo que una reconciliación devolviese su reino a la casa de Anjou, impidió la reunión, convenciendo a Gregorio de que era una trampa para privarle de la tiara. Sucedía esto en 1407, cuando Fernando, infante de Castilla, asumía la regencia de este reino y se preparaba para recoger la herencia aragonesa de Martín el Humano, lo que daría a Benedicto XIII un sólido apoyo. Entonces un grupo de cardenales de ambas obediencias, influidos por el gobierno francés y la Universidad de París, creyeron llegado el momento de apelar al concilio por considerar a los dos papas ilegítimos por su conducta contraria a la unidad de la Iglesia. Este concilio, reunido en Pisa el año 1409, depuso a Gregorio y a Benedicto cubriéndoles de insultos y eligió a Pedro Filarges, que tomó el nombre de Alejandro V, pero murió a los pocos meses. Para sucederle, los cardenales disidentes eligieron a uno de los más turbulentos miembros del colegio, Baldassare Cosa, que quiso llamarse Juan XXIII. La confusión había llegado a su cenit. No dos papas, sino tres. En la doctrina oficial de la Iglesia, el concilio de Pisa no es considerado como concilio legítimo, por eso no figura en la lista de concilios ecuménicos. De esos tres papas, uno se dibujaba como un verdadero peligro para la unidad. Don Pedro de Luna vivía ahora en España, era español, contaba con el respaldo unánime de los reinos de la península y había el gravísimo peligro de que se convirtiera en una primera iglesia nacional, llegando ahora sí a un auténtico cisma. Mientras que los otros dos, Juan XXIII y Gregorio, prácticamente viven en Italia, ninguno de ellos en Roma, y tienen una obediencia de una comarca relativamente reducida. Ese es el gran momento de peligro en toda la historia del cisma, porque cada uno de los reyes, que había avanzado ya mucho en el camino hacia el sometimiento de la Iglesia, podía sentirse ahora tentado a ejecutar lo que en el siglo XVI se hará en muchos principados y en algunas naciones, el sometimiento de la Iglesia al poder del Estado. Entonces apareció Segismundo de Luxemburgo. Siendo rey de Hungría, había sufrido una grave derrota frente a los turcos y creía que solo una Europa unida podría detener el avance otomano. Al ser reconocido como rey de romanos y gobernar también en Austria y Bohemia, descubrió un peligro no menos serio. La reacción nacionalista checa contra los alemanes había sido explotada por Jan Hus en su doctrina herética, inspirada en los errores de Wycliffe.
El husismo no se limitaba a reclamar una iglesia checa utilizando ese idioma, sino la destrucción de la jerarquía tildada de instrumento para el dominio alemán. Por ser emperador electo Segismundo, se sintió llamado a devolver a Europa su unidad. Para ello no veía otro recurso que convocar un concilio. Para que fuese legítimo necesitaba que un papa, o a ser posible los tres, firmasen la convocatoria. Y para que fuese ecuménico, debían acudir a él las 5 naciones en que entonces se consideraba dividida la cristiandad, a saber, Italia, Alemania, Francia, España e Inglaterra. Juan XXIII firmó la convocatoria. Fue un concilio muy singular. Acudieron a él cardenales, obispos, alto clero, universitarios y los representantes de los reyes. Se dispuso que cada nación tuviera un voto. Las decisiones, por tanto, se tomarían por mayoría de 3. Los procuradores de los distintos reinos, integrados en cada nación, tendrían que ponerse previamente de acuerdo para formularlo. La bella ciudad de Constanza, a orillas del lago del mismo nombre, fue elegida sede del concilio, porque era territorio alemán, pero asequible a italianos y franceses. Viajando hacia ella, Juan XXIII no pudo retener una sospecha: buena trampa para cazar zorros. Así era, no tardó en descubrir que se exigía la renuncia a los 3 papas sedicentes como base para deliberar. Él se negó, trató de huir, fue preso y mediante oportunas amenazas se le obligó a firmar su abdicación. Gregorio XII, por su parte, negoció las condiciones, firmó la bula de convocatoria, renunció y fue premiado con el cargo de legado en el Véneto, con poderes pontificios hasta su muerte. Faltaba el más difícil, Benedicto XIII, el irreductible, que terminaría sus días sin ceder en el castillo de Peñíscola, junto al Mediterráneo. Pedro de Luna era uno de los personajes más importantes de su época, tenaz, de buena formación y vida intachable. Había sido elegido papa por unanimidad a la muerte de Clemente VII en 1394. Francia, aún considerándolo legítimo, le sustrajo la obediencia en 1398 y sitió su palacio de Aviñón durante 4 años. Luego le devolvió la obediencia y terminó declarándole hereje y cismático en 1408. Su drama moral fue que creía en su legitimidad y pensaba que pecaría gravemente si cedía la autoridad papal por presiones de los poderes temporales. Mientras comenzaban las tediosas negociaciones con los reinos españoles para que retirasen su apoyo al Papa Luna, los alemanes aprovechaban aquella oportunidad de hallarse el solio vacante para condenar y ejecutar a Jan Hus y a su compañero Jerónimo de Praga, creyendo que de ese modo ponían fin a la revuelta. El concilio de Constanza hubo de suponer un intento revolucionario. Un decreto del 6 de abril de 1415 parecía favorecer la doctrina de Marsilio de Padua de que la suprema autoridad correspondía al concilio y no al papa. Se hablaba ahora de una reforma en la cabeza y en los miembros que destruiría la estructura jerárquica de la Iglesia. De esta forma, triunfaba aquella línea que desencadenara Guillermo de Ockham acerca de la reforma in capite et in membris, consistente en una destrucción de la jerarquía dentro de la Iglesia y creando además una especie de Iglesia horizontal en donde los teólogos serían los que tendrían la decisión y los papas no harían otra cosa que cumplir los acuerdos que el concilio tomara. Este peligro fue, gracias a Dios, superado por la intervención primero de los cardenales, pero después decisivamente de la nación española, modo que se va a contar a continuación. Llegaron entonces los españoles, antes ausentes. Ellos nunca habían aceptado la ilegitimidad de Benedicto XIII, pero habían transigido en retirarle la obediencia para abrir el paso a un papa sin disputa. En cuanto a la reforma en España, ya se estaba realizando, pero sometida a la jerarquía. Los argumentos de los españoles convencieron a un maestro tan importante como Pedro de Ailly, que arrastró en pos de sí a la nación francesa. La mayoría se había invertido. Enrique V de Inglaterra, que acababa de vencer a la caballería francesa en Azincourt y aspiraba a convertirse también en rey de Francia, se sumó a esta opinión. La nación alemana quedaba sola y sus ruidosas y en ocasiones violentas protestas resultaron inútiles.
Al fin, el 11 de noviembre de 1417, Martín V, o Don Colonna, era elegido papa. La elección de Martín V fue acogida con inmensa alegría en toda Europa, pues al cabo de 40 años, por fin el pueblo cristiano volvía a unirse bajo un solo pastor. El cisma de Occidente quedó definitivamente cerrado con la dimisión del antipapa Clemente VIII. Era este el español Gil Sánchez Muñoz, que había sucedido al Papa Luna y todavía vivió 6 años en Peñíscola, hasta su abdicación a favor de Martín V en 1429. Clemente VIII tiene un espléndido sepulcro en la Catedral de Mallorca. Tras el fin del concilio, en 1418, Martín V marchó a Roma, comprometiéndose a convocarlo de nuevo en plazo breve para acometer la reforma. El único éxito de los extremistas fue el decreto Frequens, que obligaba a reunir concilio cada 10 años. Hubo en Alemania cierta conciencia de que había sido traicionada por las otras naciones en Constanza. De ese resentimiento se serviría Martín Lutero en su discurso a la nobleza de la nación alemana, cuando ya había decidido lanzar la reforma por su cuenta, sin concilio. Pero eso sería casi un siglo más tarde. En 1431, aquel viejo problema que se planteara en el concilio de Constanza vuelve a estar sobre la mesa en el nuevo concilio de Basilea. ¿Quién tiene la superioridad sobre la Iglesia? ¿El Papa o el concilio? Los maestros universitarios, en una considerable mayoría, apoyados sobre todo por la nación alemana y por todo lo que venía de este medio ambiente, interesados en liquidar como fuera las reliquias del usismo, que había creado una gran confusión en aquel país, se inclinan en favor del concilio y llegan muy lejos. Cuando el Papa Eugenio IV, por razones muy poderosas, era el momento en que se iba a lograr la unión con la Iglesia griega, decide el traslado del concilio a una ciudad italiana, entonces ellos prácticamente se sublevan, destituyen al Papa y lo sustituyen por otro. Este fue probablemente el gran error de los conciliaristas reunidos entonces, como se demostró muy pronto, porque ante una actitud de ruptura, los propios príncipes occidentales reaccionaron y de nuevo la nación española tomó la iniciativa de abandonar Basilea, seguir al Papa e incorporarse al Concilio de Florencia, y a partir de este momento viene el desmoronamiento del movimiento conciliar, que acabará diluyéndose en el término de 3 o 4 años nada más. Los conciliares cometieron el error de elegir un antipapa, Félix V, que carente de apoyo acabó sometiéndose en 1449. La dramática crisis conciliarista que amenazaba la constitución divina de la Iglesia acababa con una clara reafirmación del primado del Papa. El conciliarismo, sin embargo, seguiría larvado hasta la Reforma luterana del siglo XVI.